Gracias. Gracias. No sé si se escucha. Mi nombre es Cristina Cuichi. Mi hijo es Emanuel Gómez. Quiero resaltar la condición de mi hijo primero y antes que nada. Mi hijo era un militante de lo que llamamos el campo nacional y popular. Mi hijo Emanuel se suicidó el 30 de mayo del 2019, cuando la organización política en la que militaba le aplicó un protocolo. Dije que mi hijo era un militante. Mi hijo administraba 2 comedores, asistía a los vecinos más necesitados del ministro Rivadavia en el partido de Almirante Brown, no tenía ningún cargo, no tenía sueldo, jamás se llevó un peso al bolsillo. Al contrario, siempre puso de su bolsillo para la tarea que realizaba. Pusimos de nuestro bolsillo porque yo militaba con él en la misma organización. Entre paréntesis, en esta época en que las palabras van perdiendo sentido, quiero rescatar la palabra militante, ¿sí? En todo caso, eso que era mi hijo es ser un militante. Y antes de seguir, quiero agradecer al Congreso, a usted, Lozada, porque me pasa que para mí esto es una novedad. Yo, que sigo siendo militante, suelo estar los miércoles en el Congreso, pero del lado de afuera, con mis iguales, los jubilados. Así que hoy estar acá, gracias, y es toda una novedad, ¿sí? A Emanuel le aplicaron un protocolo el 28 de mayo. 2 días después se suicidó. Ningún responsable de la organización en la que yo también militaba se acercó a decirme qué había pasado. 3 meses después, me enteré del protocolo que le habían aplicado. Y cuando pedí que me contaran exactamente lo que pasó, nadie dio la cara. Inicié entonces un juicio por instigación al suicidio. Y aquí voy a apoyar todo lo que decían antes de cómo está actuando la justicia, ¿sí? Lo inicié en la Fiscalía número 5 de Lomas de Zamora. La encargada del Frente de Mujeres de la organización, cuando fue llamada a declarar en el juicio, dijo que el protocolo es una formalidad que se aplica por costumbre, entre comillas, aunque hay un formato escrito, es decir, un esbozo o guía. Cuando se le preguntó en la audiencia a la que asistió si podía acercar este protocolo, declaró: yo no lo tengo en este momento porque es algo que se estaba terminando de redactar, pero puedo averiguar si se avanzó algo en eso. Repito, dijo, hay un formato escrito, y unos segundos después, es algo que se estaba terminando de redactar. Ya sabemos que los protocolos no tienen ninguna validez legal. Sin embargo, son aplicados en universidades, en escuelas, en clubes, en sindicatos, en partidos políticos. No solamente no tienen validez legal los protocolos que se aplican, sino que son paralegales. Están en contra de las leyes y hasta de nuestra Constitución. Sin embargo, se aplican. Ahora, las palabras de esta mujer, que primero dice le aplicamos el protocolo que estaba escrito y después dice que no estaba escrito, fueron una confesión, ¿sí? Ni siquiera estaba escrito. El referente de la organización dijo que, comillas, me notificaron de una denuncia de abuso en contra de Emanuel y me dijeron que se lo comunicara. Yo no conocía el contenido de la denuncia porque esas cuestiones tienen que ver con la intimidad de las personas. Repito, no conocía el contenido de la denuncia, es decir,
que le comunicó a mi hijo algo sobre lo que no tenía la menor idea. Después dice, entre comillas, no se le aplicó el protocolo. Es parte del protocolo informarle lo sucedido. Por otro lado, ¿qué iba a informar si él no sabía lo que había sucedido? No conocía el contenido. Bueno, con esta informalidad, con esta irresponsabilidad, con esta banalidad, se usan los protocolos. Hay cientos de suicidados y en muchos casos hay protocolos de por medio. Y acá recuerdo otro caso, menciono otro caso. El club de tenis donde daba clase Fernando Cuesta Garzón en Tres Arroyos le aplicó un protocolo por una denuncia de solo 3 renglones firmada con seudónimo en una página de Facebook. Lo suspendieron en su trabajo y Fernando se suicidó. Lo más perverso es que una vez que se sabe del suicidio, este suicidio se toma como una prueba de culpa. Parece mentira, pero aquellos con los que yo marché, que pedimos memoria, verdad y justicia, yo les escuché decir, y si se mató, algo habrá hecho. La denunciante, en realidad acusadora de Manuel, porque nunca hizo una denuncia penal ni una denuncia en ninguna comisaría, es la acusadora de Manuel, quería que la organización política le hiciera un escrache. No le bastaba con el protocolo, porque lo que pretenden con el escrache es la justicia express. Ya queda sancionado por toda la sociedad. No hizo la denuncia policial, así que para saber qué es lo que había pasado, la citamos como testigo en el juicio por instigación al suicidio. Entonces, lo que declara allí es, comillas, fui retenida ilegalmente entre 8 o 9 horas. Primera denuncia que podría haber hecho en una comisaría, en la justicia, secuestro. En ese tiempo, dice, comillas, fui golpeada, amenazada, estrangulada manualmente y asfixiada con una bolsa de nylon. Intento de asesinato y violación. No hubo denuncia policial ni penal nunca. Pero al otro día, lo único que se le ocurrió, después de haber padecido estos desastres, es pedirle a la organización que le hiciera un protocolo, que le aplicara un protocolo y que le hiciera un escrache. Si estos hechos ocurrieron y se los contó así a la encargada de género de la organización tendría que haber hecho la denuncia. La organización política tenía que ir con ella, denunciar a mi hijo en una comisaría donde se comprobarían los golpes y los rastros de la violación. Nada de esto se hizo. En general, la gran excusa de estos casos es cada cual habla cuando puede. Ella pudo hablar. Fue al otro día a la organización y le pidió que le aplicaran el protocolo y le hicieran un escrache. Entonces, si pudo hablar, ¿por qué no hizo la denuncia? ¿Por qué motivo no hubo denuncia judicial, comisaría, en ningún lado? Porque lo que quieren con el protocolo es destruir la honra del varón sin ningún tipo de prueba. Por eso, además, pidió que se le hiciera un escrache. Para banalizar todavía más la situación, el que le comunica el protocolo no sabe de lo que se trataba. No sabe qué es lo que le estaba comunicando. El resto de lo que diga esta mujer en la fiscalía será bajo el auspicio de el yo te creo, hermana. Por ejemplo, esta mujer dirá que mi hijo, después de la presunta violación, la amenaza con la frase un accidente lo puede tener cualquiera. ¿Qué quiso decir con esto? Un par de meses antes se había suicidado un hijastro de mi hijo. Con esta frase ella mete
la posibilidad de que haya sido mi hijo el que mató a su hijastro. Y después, la acusadora aportó unos WhatsApps en los que Manuel le pedía disculpas. Para ella y para el fiscal esto resultó una prueba irrefutable de que mi hijo la había violado. Pero lo único que él dice en esos WhatsApp es que si ella se sintió mal, como le está diciendo, él no vio la situación como ella la está contando, no la vivió así y le pide disculpas por las dudas. Es decir, alguien que intentó asesinarla, que la torturó, que la violó, dice que no vio las cosas como ella las dice y le pide disculpas por las dudas. En el caso GC, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, pasó algo parecido. Doy las iniciales porque si bien está absuelto en este caso GC, hay todavía una instancia de apelación abierta. En el caso GC, ocurrido en Buenos Aires, ella le escribió al día siguiente de la presunta violación que no la había pasado bien y él le dijo que si fue así que lo disculpara. La mujer también pretendía que eso era una prueba contundente. Para los que investigan estos casos, hay patrones y matrices que se repiten constantemente. Para ir terminando, quiero contarles cómo empezó esa audiencia y cómo terminó. Lo primero que hicieron los fiscales fue preguntarme informalmente, claro, si yo tenía alguna asistencia psiquiátrica. O sea, de entrada me trataron de loca. Parece que a los fiscales sí se les permite maltratar a las mujeres o ejercer violencia de género. ¿Será que las mujeres somos todas iguales, pero algunas son más iguales que otras? Después me insinuaron si no sabía que era muy difícil probar una instigación al suicidio, con lo cual, amablemente, me avisaron que me iban a inclinar la cancha. Eso, de todas maneras, lo formalizaron en el expediente, solicitando expresamente que se eviten algunos cuestionamientos que conlleven a su revictimización. La de la acusadora, no la revictimización mía, que no les importó nada. Es decir, ya dieron por sentado que quien estaba imputada por instigación era la víctima. Y a partir de ahí el proceso no fue por instigación al suicidio, sino por violación. Porque esta mujer estuvo amparada por los derechos y garantías de las personas víctimas de delito y las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Por eso se le pidió a mi abogado, comillas, que evite efectuar preguntas y cuestionamientos impertinentes respecto al relato. ¿Qué consideraron sus señorías preguntas impertinentes? Que indique los motivos o razones por las cuales no radicó la denuncia penal al respecto. Repito, mi abogado le preguntó que indique los motivos o razones por las cuales fue a hablar a la organización, pero no realizó la denuncia penal al respecto. Eso es una pregunta impertinente. Entonces, comillas, todo esto está en el expediente, los agentes fiscales dieron por finalizada la audiencia amparados en el estado emocional de la declarante y a fin de evitar su revictimización. Sí, todas las mujeres somos iguales, pero algunas son más iguales que otras. La justicia invirtió la causa. La acusada por instigación al suicidio se convirtió en la víctima. Y yo, que buscaba justicia para mi hijo, me convertí en la madre de un violador. De hecho, se consideró que en su relato se comprobó prima facie rapto, abuso con acceso carnal, lesiones y amenazas. La víctima
dijo que había llamado a la línea 144, sí, pero no presentó pruebas. La víctima dijo que se comunicó con el Ministerio de Mujeres, sí, pero para que el Ministerio le mandara una notificación a la Fiscalía a fin de evitar la revictimización. O sea que le ayudaron a montar la escena. La víctima dijo que estaba bajo tratamiento psicológico, sí, pero no trajo ninguna constancia. Y por supuesto, cuando hablan del estado emocional de la declarante, es que se puso a llorar. Los investigadores de estas falsas denuncias han visto declaraciones en juzgados, cámara Gesell, entrevistas con peritos, donde el llanto es una prueba irrefutable. No hay con qué darle al llanto de la víctima. De hecho, alguna vez se televisó un relato de una presunta violación con muchas lágrimas de por medio. Pero algo más voy a agregar. Esta mujer no solo culpó a Emanuel de haberla violado, sino de haberla silenciado. Dice, estas capturas las tengo como pruebas para hacer la denuncia que no llegué a hacer porque se mató. Y el acto de que se matara me silenció. El suicidio de mi hijo fue 1 mes y medio después del supuesto hecho. Tuvo tiempo. Hablando de patrones y matrices, cuando se suicidó el director de teatro Omar Pacheco, al día siguiente, en el diario Página 12, la socióloga María Pía López escribió: un hombre se suicidó para acallar lo que otras voces por primera vez hacen escuchar. Matándose gritó para enmudecer, una vez más, a las otras voces. Y agrega, nos tiran cadáveres al centro de la escena para silenciarnos. Los silenciados son los suicidados y los familiares que quedamos, silenciados y cancelados para siempre. Ninguna ONG ni el Estado llevan el número de suicidios por falsas denuncias y por escraches. Pero alguien que lo hizo personalmente habla de medio centenar, así que podemos imaginar que son varios cientos. Entre ellos, olvidado y silenciado, está Carlos Lamas. Presumimos que se llama así, es de Tres Arroyos y era de la misma organización en la que militábamos Emanuel y yo. Al menos lo quiero nombrar, Carlos Lamas. Y por otra parte, cuando se presentaron abusos reales en esa misma organización, se encubrió a los violadores. Esto es noticia pública. Dije que soy una militante que vengo todos los miércoles a este lugar del lado de afuera. Como militante fui a la primera marcha sobre falsas denuncias que protestó frente al Ministerio de Mujeres. Nos bajaron las persianas del ministerio en la cabeza, literalmente, y una diputada nos trató de defensoras de violadores a las madres, hermanas, hijas que estábamos allí. Cuando el ministro Cunio Libarona se presentó por primera vez aquí mismo, otra diputada dijo que las mujeres que estaban eran una barra de pedófilos. Diputada Macha y diputada Biasi, me pueden encontrar todos los miércoles aquí afuera. Acérquense con respeto y explíquenme por qué soy protectora de pedófilos. Las espero. Para terminar, todo esto no hubiera sido posible sin una ideología que difundió, que financió, que convenció a millones de jovencitas y creó un clima. En este mismo lugar estuvo Jazmín Carro, la chica que denunció falsamente a su papá y tuvo la valentía de decirlo.
Con la firma de la licenciada Dora Barrancos, por esa declaración de Jazmín se le hizo una causa a la senadora Lozada y al ministro. En vez de acercarse a Jazmín y preguntarle si era cierto y compartir su dolor, investigar, iniciaron una causa. Este papel que tengo aquí es de un curso de feminismo que yo hice por 2 años entre el 2015 y 2016 y me fue entregado por Dora Barrancos. No quiero que se tome lo que voy a hacer como un acto de violencia, sino como un acto de liberación y de continuar el duelo por mi hijo. Porque yo soy respetuosa de los derechos de las mujeres, creo en la igualdad, pero lo que pasó en este país no tuvo nada que ver con eso, nada que ver con eso. Por último, habrán notado que no di nombres y eso se debe a que ya fui bastante maltratada por gente con poder y aún en sede judicial. Por eso aprovecho para pedir protección para mi familia. Seguramente mañana volveré a estar allá afuera, reclamando lo que es justo. Pero hoy estuve acá haciendo lo mismo, reclamando lo que es justo por mi hijo, para mi hijo Emanuel Gómez y para todos los que fueron arrojados a la desesperación y hoy no están con nosotros. Queremos pedirles una vez más la... Bueno, buenas tardes. No sé si esto está funcionando. Sí. Bueno, yo me siento muy honrado. Agradezco mucho a la senadora Carolina Lozada, con quien estamos codo a codo. Ella es la gran promotora de este acto de justicia. Y tengo la suerte de que estar con el doctor Pagotto, que somos amigos hace más de 40 años. Éramos muy jóvenes, teníamos 5 o 6. Sí, y para mí es un gusto darles mi opinión y fundamento de mi concepción sobre esta temática que, como bien refirió la senadora, es un enorme problema social. En definitiva, este gobierno no tiene solo un mandato económico. La economía es la gran batalla del país, pero tenemos un mandato que va más allá, que pasa por la regeneración moral, sanear las instituciones, insertarnos en el mundo, brindar seguridad a la población y especialmente lo que es mi gran amor, que es la justicia. Y nosotros, Poder Ejecutivo, no podemos intervenir en el Poder Judicial, mantenemos independencia, pero el Poder Judicial es quien tiene que actuar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, precisamente darles las herramientas legales, la ley, para que los jueces actúen. Y la ley hoy es un desastre. Entonces, bienvenido el proyecto de la senadora. Y pasó algo curioso. Yo por mi parte pensaba lo mismo que ella, y cuando leí su proyecto dije, comulgo completamente, y desde ahí me sumé a empujar el carro con esto. ¿Por qué? Porque
Acá no se discute la máxima energía que hay que poner para castigar los hechos ciertos, sean de hombre o de mujer. Acá lo que se discute es la mentira, el embuste, utilizar a la justicia, que es gratis, por motivos de odio, resentimiento, plata, etc. Y no hay nada más vil que eso. Ya viene del Código de Hammurabi, para que tengan una idea. Y el daño que se produce es enorme. Recién lo hablábamos. No solamente a la víctima de la denuncia falsa, sino que esto trasciende, porque lo perjudica a su familia, lo perjudica en su honor, lo perjudica en su trabajo, perjudica a la administración de justicia, que es víctima de una falsedad por parte de quien incurre en el delito. Y en ese marco nos encontramos con un código penal que es del año 1921 y tiene un enorme desfasaje en cuanto a conductas punibles que no existían antes. Hoy leía, por ejemplo, delitos, ciberdelitos, que el legislador en 1921 no imaginaba, tampoco imaginó en el año 55 cuando contempló el robo de automotor. No, el legislador no contemplaba el auto, tarjetas de crédito, computadoras, la violencia terrible que lleva hoy. Por eso estamos trabajando tanto en el Código Penal, protegiendo a la sociedad, protegiendo a la población frente a las cosas tan terribles del delito que ocurren hoy, tutelando bienes fundamentales de la vida, como son la familia, que es el núcleo de la sociedad, la libertad, la propiedad y la vida, que son bienes que se tienen que, sin lugar a dudas, contemplar. Y acá nos encontramos con dos delitos muy graves, que es la persona que denuncia ante un juez va y le miente, o ante la policía o un fiscal, o el testigo que acompañando el embuste va y miente, le está tomando en la cara el pelo a la justicia. Yo en mi época de tribunales, en los años 80 y 90, el delito de falso testimonio, falsa denuncia, lo consideraba muy grave, porque era mentirle a la institución que juzga. Y lamentablemente yo percibía que en tribunales buscaban la vuelta para que no haya delito o que se pudo confundir, entonces no había atención a conductas tan graves como representan esto. En general, después vinieron los delitos en particular vinculados a la falsa denuncia, que producen tanto daño en la familia que hay que tutelar, como son los delitos en esta naturaleza de hacer una denuncia falsa en materia de género. Y la legislación es malísima, por eso es bienvenido el proyecto de Carolina, en el sentido de que, para que se den una idea, existe el delito de falsa denuncia cuando se hace una denuncia falsa pero sin imputar a nadie, y tiene una penita, es muy bajito la penalidad, llega de 1 mes a 2 años de prisión a semejante conducta. Pero cuando imputa a alguien, ya es calumnia, según un plenario Bullock de la Cámara del Crimen. Y la calumnia tiene pena de multa. Entonces, no imputar a nadie, prisión. Imputar a alguien, pena de multa. Una locura absoluta. Por eso hay que ordenar el Código Penal, y por eso bien sabe algunos de los colaboradores, Jazmín, el esfuerzo que hacemos diariamente para tratar de terminar con esta obra. Y bueno, y en este marco yo comparto plenamente la propuesta de este proyecto de la senadora Lozada. Y lo comparto porque he conocido en forma directa hechos de falsedad que han producido daños irreversibles en las personas, en su familia, en su honor, en su confianza. Ejemplos simples. Un caso donde una mujer dice haber sido víctima de un ataque del hombre, y el hombre probó que en esos momentos estaba en un avión viajando al extranjero.
burdo. 2. Unos jugadores de rugby franceses en Mendoza, donde actuó uno de mis hermanos, donde probó por el teléfono el consentimiento que había brindado la supuesta y falsa víctima a los actos sexuales que imputó, y esos chicos estuvieron detenidos 20, 21 años, más de un mes y medio acá en la Argentina, después no podían salir del país, los bajaron del seleccionado, salió en todo Francia y ahora recién han recuperado la posibilidad de volver al deporte. Daño tremendo. Otros casos donde una mujer decía, me llevaron bajo la fuerza a la casa y donde me violaron. Y de los videos del lugar se determinaba que ella iba libremente, saltando, iban bailando jovialmente. Menos mal que existieron esas cámaras. En otros casos no hay cámaras y en otros casos la historia sería distinta. En un colegio muy prestigioso de acá de la capital, de Avenida Libertador, una chica denunció a un joven que era el chico famoso, el chico estrella. La chica no había existido ese hecho. Las amigas dijeron miente para hacerse famosa y se comprobó que no había sucedido el lugar de encuentro que alegaba. Pero este chico tuvo que cambiar de colegio, soporte familiar terrible, daño y demás. Recuerdo que yo tomé conciencia de estos hechos en pandemia. En pandemia era otra vida, más cómoda la mía, yo ejercía la profesión y haber recibido muchos casos de mujeres que venían y en conflicto con su ex marido y me decían, doctor, si hay que simular un golpe o yo puedo tener testigos. No, mire, ¿cómo me dice eso? Otros, lo odio porque se fue con otra mujer. Otro, yo quiero, no sé dónde está la plata, la tiene toda él. Doctor, hagamos una denuncia de género. O sea, era un medio para coaccionar al marido para obtener una disposición patrimonial indebida. Saben que tienen un arma y la usan en muchos de los casos que estamos viendo para obtener un propósito ilícito. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone que estos hechos se castiguen, se investiguen. Obviamente también, y con máxima energía, los hechos verdaderos. Eso siempre lo resalta Carolina, sea hombre o mujer, la mentira en esto causa un enorme daño. Y que sea grabada cuando destroce el vínculo familiar, que sea grabada cuando esos jueces en un minuto y sin prueba disponen impedir el contacto con el hijo menor y el hombre pueden pasar años hasta que lo vuelva a ver a la pobre criatura que aducen que fue víctima de una conducta indebida por parte del padre. Y hay mucha falsedad también. Yo lo extiendo a la falsedad del delito de seguro, para vulnerar el fraude al seguro. Es montones de casos, el 75% de las denuncias de seguro son falsas, matemáticamente hablando. Entonces, se recurre con una liviandad a este tipo de conductas indebidas, causando un perjuicio enorme. Por eso, creo que hay que ordenarlo legalmente. Bienvenida la iniciativa de la senadora, hay que ajustar las penas en forma justa y proporcional al daño cometido y tienen los jueces que cambiar el chip, no tener más miedo. Basta de tenerle miedo a organizaciones y basta de creer la mujer siempre tiene razón, como si fuese un dogma inamovible. Veamos cada caso en particular. Un proceso penal es prueba, ni más ni menos. El juez no estuvo en el momento de derecho. El juez tiene que conseguir pruebas, ponerlas sobre su escritorio y analizarlas. Pero no siempre tiene razón él o la denunciante. Hay casos que son mentiras. Y eso es donde el derecho penal tiene que actuar con la máxima poder punitivo para reprimir este tipo de sanciones que producen tanto daño a no solo, insisto, la
persona destinataria de la mentira, sino en su vida. Es irrecuperable el daño y está en muchos casos las cárceles repletas de inocentes donde la prueba fue analizada con liviandad o solo con una sola visión. Por eso lo que queremos es justicia, que se reconstruyan bien los hechos y que sea sancionado quien corresponda y también quien recurrió a la falsedad de una denuncia para motivar por un motivo indebido, cualquiera sea, un proceso falso, en definitiva. Bueno, yo doy mi pleno apoyo al proyecto, lo comparto mucho, lo hemos charlado mucho, hemos sido hasta víctimas de denuncias con Carolina por promover este tipo de política o sentimiento, que lo único que pedimos es un orden en la justicia, un orden a partir de una ley para que los jueces interpreten con imparcialidad y justicia la ley y que no existe una sola campana, pueden existir otras campanas y la prueba es lo que lo va a determinar y que se haga justicia. Eso es lo que tanto reclama nuestro país, tanto pide nuestro presidente y todos los argentinos aspiramos a tener una justicia donde nos sintamos representados, con seguridad, con certeza, que dé gusto ir a tribunales y veamos jueces y fiscales ejemplares y nos sentamos de una vez y para siempre en que estamos en un país civilizado, con orden, justicia y quien cometió una conducta punible tiene que pagar por esa conducta punible. Muchas gracias. Gracias. Ya hemos hablado tanto de este tema que siempre tiene aristas nuevas y testimonios nuevos. Yo cuando hablaba el amigo periodista acá me acordaba de lo que los españoles llaman condenas mediáticas y de lo que nosotros llamamos condenas paralelas o juicios por vía de la prensa, que es lo que utilizan muchos de mis colegas y muchos que están en los medios, porque la noticia policial es barata. Y fíjense, ¿no?, los avatares de nuestra Constitución. Un periodista puede no informar su fuente de información y un abogado está obligado a violar el secreto profesional. Estas son las inconsistencias del sistema, entre otras que hemos escuchado. Yo recién lo escuchaba a mi querido amigo Mariano Cunio Libarona, con el cual hemos tenido batallas en contra de la justicia durante 40 años y batallas que muchas son mediáticas y que nos han dejado huella. En mi caso tengo 2 infartos, pero bueno. Cuando yo escucho lo que habla la gente veo que haber peleado contra el establishment durante 52 años y haberme impedido incluso a veces tener cargos electivos no ha sido en vano. Sé que por ahí las palabras de uno son escuchadas. Y recién, cuando hablaban de las pericias y todo, las falsas denuncias no serían posibles sin un andamiaje que les dé apoyo, que les crea y les dé basamento legal. Este basamento legal, entre comillas, me trae a la memoria un día que fui a dar una conferencia en Gendarmería para encargado de funcionarios de hacer cumplir la ley, y la que era jefa de los fiscales de Catamarca, felizmente no me acuerdo el nombre, dijo que en una violación bastaba la denuncia de la víctima y un hisopado. Le digo, ¿pero y el resto? Ah, no, es problema del tribunal. Esa es la vida que hemos tenido los argentinos, donde el indubio pro reo no existía y sí el indubio pro república o el indubio pro feminismo, basado en la ideología de género, y no me canso de decirlo, basado en el Foro de Sao Paulo, que ha venido a destruir la vida y la moral de los argentinos. Y esto pasa porque nosotros vamos a modificar la ley. Obviamente, ni modo, primero porque estoy convencido y segundo porque Caro me tiene cercado, entonces lo vamos a sacar porque es una ley justa y hay que poner una pena que merezca
la atención de quienes van a delinquir. Si no, yo me acordaba cuando hablaba Mariano recién de las penas mínimas que tiene, ¿no? De un término que está acuñado por la Corte Suprema, se llama bagatela. Todo delito sin ningún tipo de trascendencia. Fíjense, si a mí me denuncian falsamente, yo tengo que hacer un juicio de acción privada, una querella, y la falsa denuncia está como delito contra la Administración de Justicia. Pero resulta que no paga la Administración de Justicia por ese delito. Paga no solamente el que es falsamente denunciado, sino todo el grupo familiar. Y destruye vida, familia, hacienda, todo destruye. De esto se trata la justicia. Miren, los romanos, que son los que han inventado el derecho, decían que la justicia es dar a cada uno lo que es suyo. También había un pensador inglés que se llamaba Jeremías Bentham, que fue, dicho de paso, uno de los primeros que escribió sobre derecho parlamentario, que dice que el proceso no es otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Yo quiero saber, en estos casos de juicio, ¿cómo administran la prueba? ¿Qué responsabilidad tiene un juez o un fiscal que no administra la prueba y que hace demagogia con la causa penal? Llevo 52 años de ejercicio de la profesión. Hace 52 años que peleo con los fiscales que son los dueños de la acción penal, que son los encargados de que los juicios se hagan más allá de toda duda razonable. Acá se intervierte esa ecuación constitucional y la persona que es denunciada debe demostrar su inocencia y no el Estado probar su culpabilidad. Me han tocado juicios donde han hecho declarar a personas que no habían nacido en el momento del hecho. Y los jueces le han creído, y los que organizaron esa farsa todavía están caminando. Es más, el otro día me entero que hasta tenemos que pedirle al CELS antecedentes para nombrar cónsules honorarios. ¡Al CELS! Yo ideológicamente no comulgo ni con Berbisky ni con ninguno de ellos. Es más, el fundador del CELS terminó condenado por estafa. Yo quiero que me digan cuándo vamos a aplicar la ley. Y esto requiere también la modificación de la justicia. Los jueces deben ser jueces. Deben estar equidistantes de las partes. Hablar de jueces imparciales es una tautología, una reiteración hartante. El juez debe ser imparcial. Esa es la definición de la justicia. Pero acá agarran y interpretan esa famosa convención de Belén do Pará, hacen decir cualquier barbaridad y justifican la prisión de miles y miles de personas. Yo quiero que alguien me diga a dónde se autoriza a violar la Constitución, las leyes, a destruir verdades, a no probarlas para justificar la ideología de género. Miren, este acontecimiento lo vamos a repetir con Carolina el 9 de junio en la ciudad de Mendoza. Y Dios mediante la vamos a llevar, como la hemos llevado ya, a varias provincias de este país. También vamos a ir a Córdoba. Santa Fe. Bueno, vamos a ir a todo el país.
porque esta debe ser una batalla del pueblo argentino. La batalla por la administración de justicia es de todos y cada uno de nosotros, porque nada implica que lo que hoy le hacen a uno no nos vayan a hacer a nosotros. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá había un Ministerio de la Mujer que lamentablemente ha tratado a las mujeres en una forma peyorativa, las ha cosificado detrás de una determinada ideología política, privando hasta la libertad y la dignidad de ser mujer. Fíjense, ¿no?, lo que son las cosas. Hace un tiempo atrás hemos hecho una jornada acá contra la sexualización infantil y el grooming institucional. Y si no hubiera sido por un grupo de padres y de niños que han hecho la denuncia, por los libros que están en manos de los niños, ningún juez ha levantado, porque tienen compromiso político, ninguno ha levantado su lapicera para ordenar una detención o nada. Y esto es un compromiso de todos. Lamentablemente, durante mucho tiempo nos han tenido relegados, las voces acalladas, pero no han contado con una cosa. Hay gente como Carolina, sobre todo ella. Gracias, Pagoso. Que les puedo asegurar que es un tractorcito todos los días, y vamos a sacar las leyes. Ha perdido estado parlamentario, la volvió a poner y la vamos a sacar, le guste al que le guste. Esta ley no es en contra de nadie, es en favor de la sociedad, porque se tiene que acabar. Miren, no es el primer proyecto que hay. Yo la otra vez, y lo cito de nuevo, el diputado Alfredo Olmedo, cuando era diputado nacional, presentó un proyecto diciendo que tenían que tener la misma pena del delito que denunciaban, para que sepan lo que es. Acá no se trata de banderías políticas ni de partidismo. Se trata de un compromiso con los argentinos de bien, con la decencia, y para custodiar esa semilla que tenemos la obligación de custodiar, que es la familia. Y sobre todo en el caso mío, que desde chiquito yo ya pintaba para abogado, que las batallas que uno ha librado no queden en la nada. Y yo estoy orgulloso de haber combatido y seguiré combatiendo hasta el último día este tipo de situaciones. Y no me voy a morir sin ver a algunos condenados por falsos testimonios, porque nunca los condenan. Y yo también he sido por ahí objeto de algunas operaciones de prensa que, lejos de acallarme, me han enaltecido. Quiero decirle que la opinión del que tiene el micrófono vale lo mismo que la opinión de cualquiera de nosotros. Nada más que está el simple hecho de que nosotros nos vamos y quedan con el gatillo en la mano. Y aparte, tienen que informarse mejor, porque si no se crean historietas, ¿no? Se negó a declarar. El se negó a declarar no existe, es un derecho constitucional, ya que muchos hablan de la Constitución. Se llama abstenerse de declarar, porque un imputado puede hacerlo en cualquier momento del proceso. Y miren, el proceso penal es la respuesta del derecho a un determinado conflicto social. Debe ser tratado con seriedad, no como un espectáculo de circo. Y aparte, es hora que se deje de hacer victimocracia en lugar de hacer victimología, que se deje de hacer victimocracia. Y para concluir, a tal punto hay un estado de cosas que apoya este tipo de falsas denuncias, que a mí me ha tocado escuchar a un psiquiatra espiritista decir, me hago cargo de lo que digo, está grabado incluso en video, decir que el trastorno narcisista de la personalidad no es lo que creemos nosotros, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Psiquiátrica Americana, sino lo que él decía, que el narcisista es vulnerable y que ha producido daños, pero lo hace sin querer.
Esto ha sido un caso mediático muy famoso. He escuchado a periodistas darme una larga perorata sobre los fundamentos técnicos. Lo he escuchado recién yo. Esto es lo que hay que terminar. Los cómplices, que también tienen que tener la pena como coautores o por las reglas de participación criminal. Esto lo dice el Código. Yo les agradezco, soy un eterno agradecido de los amigos que hice en el Senado, que me distinguen con su amistad, y verdaderamente darle estado institucional a esto, porque para eso es este salón, para darle institucionalidad a los reclamos de la sociedad. La sociedad no se agota en una manifestación en el Foro de Sao Paulo, en una agrupación feminista, y además, si no somos todos iguales ante la ley, acá, ¿a dónde vamos a hacerlo? La respuesta debería ser la justicia, pero como dijo la señora, hay algunos que son más iguales que otros. Y se lo digo que como defensor, lo mismo que Mariano, hemos pateado cada puerta. Y bueno, todavía me queda el pie intacto. Quiero agradecer la presencia también de Gustavo Rodríguez, uno de los padres del dolor de Pilar, que tiene estos mismos problemas y que son gente que recién ahora está animándose a salir a que se visibilice su problema. Lo peor que podemos hacer es ocultarlo bajo la alfombra. Por favor, necesitamos que nos ayuden, porque cada vez que hacemos un acto de bueno, la respuesta suele ser en los medios, no en los medios, en algunas de las redes. Ya por poco no me acusan de hundir el Titanic. Pero bueno, ya estaba hundido cuando yo nací. ¿Se puede medir el daño que está causando hoy la obstrucción de vínculos en los niños a través de la neurociencia? Sí, obviamente. Tenemos niños que los psiquiatras los empastillan para que se olviden el dolor de lo que le instalaron en la cabeza. Perdón. Soy referente de la Fundación INECO. Tengo 3 hijos que me fallecieron hace más de 40 años. No existo para ellos. ¿Sí? Vengo con esto desde hace muchísimos años. La neurociencia hoy puede demostrar, independientemente al dolor de los adultos, lo que está sucediendo en la construcción neuronal de estos niños. De 0 a 6 años se los exponen a que su dopamina sea el dulce de la abuela, el entretenimiento del cuñado, el viajecito para borrar al papá o a la mamá obstruida del vínculo. ¿Sí? He participado en todo el país de situaciones en donde madres se suicidan, padres se suicidan, referente de Padres del Obelisco de hace mucho tiempo, pero hoy la neurociencia puede demostrar que también es algo criminal lo que se le hace a una criatura cuando se le dice tu papá o tu mamá no te quiere más, tu papá o tu mamá se fue con otro. Y esa instancia neuronal en la criatura empieza a producir ese sesgo que después lo lleva de a poquitito a la droga, a la prostitución, a buscar el afecto que no pudo darle ese ser a quienes borraron. Por eso yo te agradezco, Carolina, de corazón, ¿sí? A usted, al doctor Cunio Rivarola, que se fue, y a todos, porque tenemos que pensar independientemente a lo que digan los medios de nosotros, los vecinos y quien fuera, en las criaturas, porque son el futuro del país. A ellos tenemos que proteger, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, yo creo que está todo dicho. Les agradezco la presencia de ustedes. Nos invita a redoblar el esfuerzo y, por supuesto, mi agradecimiento, como le digo yo, a la jefa espiritual del movimiento, que nos hace trabajar. Muchas gracias.